Saludos a mis hermanos de Tomé y de Talcahuano en este domingo 14 de junio del año 2020. El Evangelio está en Mateo 7, del verso 21 al 29. Es la parte final del Sermón de la Montaña, palabras y grandes enseñanzas dichas por nuestro Maestro Jesús. Es un texto bastante fuerte porque nos encara, nos confronta y nos entrega advertencias, nos hace un llamado de atención ante nosotros. Es un texto que quisiéramos solamente decir para otros, pero en realidad originalmente estas palabras fueron dichas para el mundo religioso. No fueron dichas para los que no creían, sino para los que ya estaban de una manera o de otra en el ámbito de las cosas de la fe. Y me parece que este hermoso texto del Evangelio quiere respondernos a la pregunta sobre una corriente que está latente en el mundo de hoy. Y esta corriente dice que es posible ser y no ser cristiano simultáneamente. Ustedes evaluarán después de este micromensaje si es que se puede ser y a la vez no ser cristiano. Con ese eje, con ese prisma, les invito a seguir en la reflexión. Lo primero que destaco entonces de este pasaje es que aquí hay una palabra de juicio, una palabra que se dirige a personas que son profetas, exorcistas y curanderos, es decir, personas que desarrollan ministerios diversos centrados en la liturgia, vinculados al culto y que naturalmente tienen un gran valor. Sin embargo, el Señor Jesús a estas personas les dice: apartaos de mí, o les va a decir en un momento último: apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra griega que se ocupa allí para maldad es anomian, que está relacionada con un concepto de la sociología y que describe a aquellas comunidades o grupos sociales en donde se han perdido las normas, se han perdido las reglas, no existen visiblemente los códigos a los cuales hay que sujetarse, en que hay que respetar. No existen aquellos contornos que facilitan la vida en comunidad, sino que cada cual se siente en la libertad para hacer lo que quiera. Un poco eso le está diciendo Jesús a los profetas, a los exorcistas y a los curanderos. No los quiero aquí cerca. Qué duro, qué tremendo que el Señor diga esas palabras. Y en cambio, esas mismas personas del ámbito de la religión reciben otra reprimenda cuando allí en Mateo 21:31 el Señor Jesús, entre aquellos que eran sacerdotes y todo ese grupito allí cercano, le dice: ¿saben qué? Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Dios permita que nosotros podamos tomar estas expresiones y tomar esta palabra para estar prestos para cumplir la voluntad de Dios y no tener entre la liturgia y la vida privada o en la vida pública una disparidad, que somos una cosa en la vida litúrgica, pero somos otra en la vida del día a día, de la cotidianidad. En segundo lugar, resuenan inevitablemente las palabras y las expresiones acá: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nuevamente palabras que van dirigidas al ámbito religioso. Es decir, son para nosotros, no son para el resto, son para nosotros. Me recuerdo de unas expresiones que tenía
un famoso teólogo católico chileno, que a su vez era sociólogo. Y él decía, en América Latina, el gran problema que existe no es el ateísmo, sino la idolatría. Ese sí que es el gran problema. Es decir, que hay personas que no creen, perfecto, sabemos que hay gente que no cree. El tema es que hay muchos que dicen que creen, pero no se les nota. Hay muchos que dicen que siguen al Señor Jesucristo, pero no se les nota. Ese es el problema. Y por lo tanto el tema no es el ateísmo. El tema es la idolatría de los que dicen que creen. Estas últimas semanas tuvimos las imágenes de dos altos dignatarios de países muy importantes del continente de América, levantando Biblias, algunos posando allí en el frontis de emblemáticos templos. Quizás una señal que puede dar para mucho, pero de repente es como si se nos estuviera diciendo, yo también soy de ustedes, yo también pertenezco al grupo de ustedes, yo también soy cristiano, yo también adhiero a la causa de ustedes, somos de los mismos, somos hermanos. Sin embargo, las Biblias las tenían cerradas. Me hubieran dado ganas de decirle, pero ¿ha abierto la Biblia usted? ¿Usted sabe lo que dicen las Escrituras? En su vida pública, en su vida política, en sus decisiones, en sus pensamientos, en sus declaraciones, ¿usted le hace caso a lo que las Escrituras dicen? Probablemente nos llevaríamos varias sorpresas. Me recuerdo también de unas palabras que dijo un queridísimo pensador, Søren Kierkegaard, en el siglo XIX. Él vivía en un mundo allí en Dinamarca que se decía cristiano, en donde todas las cosas eran cristianas, todas las instituciones, todas las organizaciones y por lo tanto todas las personas eran cristianas. Y él se oponía a eso. Él dijo en una oportunidad, comillas, en una cultura, en una sociedad en donde todos son cristianos, nadie es cristiano. Cierre de comillas. También, queriendo señalar con ello, tengamos atención, cuando lo cristiano, cuando el Señor se generaliza a tal punto en donde simplemente basta con el acto de pronunciarlo y con el acto de decirlo. Pero para las Sagradas Escrituras y para el Señor Jesús no es suficiente eso. Es también necesario vivir, encarnar aquello que se dice, que se confiesa, aquello que se dice, que se cree, el nombre de aquel que yo digo seguir y servir debe quedar reflejado en las cosas que yo hago en el diario vivir. De lo contrario, el propio cristianismo puede ser una corriente de idolatría, porque dice que cree en alguien, pero en la vida real y en la vida cotidiana puede hacer cualquier cosa. En tercer lugar, aquí está el binomio entre oír y hacer. El Señor Jesús, el Sermón de la Montaña, lo termina encabezando con unas palabras, un trecho donde dice, cualquiera que me oye y hace estas palabras, le voy a comparar con un hombre sensato. Es decir, entre el oír y el hacer, entre la correlación oír y hacer, escuchar y practicar. Allí se define ni más ni menos que la existencia cristiana. Y esa existencia, antes que digamos cristiana, se debate entre ser una existencia honesta o ser una existencia hipócrita. Dios naturalmente quiere que nosotros tengamos una existencia honesta delante de Él y también delante de nuestros semejantes. Una existencia
humana, cristiana, honesta, tiene costos, tiene sacrificios, porque hay algo que voy a tener que sacar de mí, voy a tener que despojarme de algo. Una existencia humana en hipocresía, naturalmente, es más fácil, porque yo me dejo que pase en mí lo que por naturaleza a mí se me indica. Pero seguir a Cristo es cumplir su palabra, es seguirlo en la persona que Él representó y con la vida que Él nos mostró. Una vida naturalmente basada en el amor a Dios y en el amor a otros. La hipocresía en este mundo y en esta sociedad actual se vive al por doquier, en el ámbito de la política, en el ámbito de las relaciones sociales en muchos niveles, en el ámbito de la iglesia también, en determinadas circunstancias, y por qué no, en el ámbito personal también lo vivimos. Sin embargo, ustedes podrán tener la respuesta si es que esto es lo que agrada a Dios. El apóstol San Pablo, hablándole allí a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 6, le dice a estas personas, en realidad lo que cuenta es la fe que obra por el amor. No es solamente la fe, tiene que haber un efecto, tiene que causar algo, tiene que producir una obra. Y el timbre que lleva esa obra, el timbre que lleva esa acción, es el amor. Por lo tanto, la pura fe no basta, no es suficiente. Hermanos, es un desafío grande y por lo tanto comenzamos a dilucidar. ¿Es posible ser y no ser cristiano simultáneamente? ¿Es posible que en el lado de acá yo sea, pero en el lado de acá no lo sea? Naturalmente que la palabra nos está indicando otra cosa. Hermanos, somos llamados a construir una casa, como dice la parte última del Sermón de la Montaña. Somos llamados a construir una existencia sobre la roca. Y esa roca es Cristo Jesús. En Él, su vida y su obra, en Él, el principio del amor que nos dejó por excelencia, está la fuente, están las bases de cómo podemos construir una existencia real, honesta y que nos pueda llevar a una vida plena en estos momentos. Es por eso que cuando se construye sobre esa roca, ni los temporales van a echar abajo la casa. Queridos y amados hermanos, que en estos tiempos Cristo Jesús, junto con su compañía, junto con su presencia sanadora, junto con su presencia consoladora, también nos ayude a ser consecuentes para no tomar el nombre de Dios en vano, ni el nombre de Cristo en vano, ni el Evangelio en vano. Que Dios nos ayude para sostenernos, para levantarnos cuando muchas veces caemos y para seguir tras de Él, porque solamente en Él está el camino, la verdad y la vida. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.